Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, y en esta recta que estamos llevándola a cabo con esta vuelta a la normalidad, queremos acercarles, por supuesto, y indagar y valorar ese trabajo que se ha llevado al frente hemos hablado del sistema sanitario, del transporte, hemos hablado incluso con el secretario general de Transporte de Canarias, pero hoy queremos hablar de los supermercados, que ha sido un valor importante en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, y sobre todo para que tuviéramos la tranquilidad de esa falta de suministro, de esa alarma que se despertaba en los primeros inicios de las primeras semanas de quedarnos en casa. Pues bien, algo que fue muy importante y sobre todo como una seña de identidad en alimentación en Canarias y en Gran Canaria especialmente, son los supermercados Spar. Para ello tenemos con nosotros a su directora general, como es doña Dunia Pérez. Muy buenas tardes, doña Dunia, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Paco, muy bien, muchas gracias. Ahora muy bien. ¿Cómo estamos? Volvemos a la normalidad. Sí, volvemos. Podemos decir que estamos en la normalidad. Sí, poco a poco vamos adaptándonos a la nueva normalidad, ¿no? Bueno, pero es verdad que todavía queda pues la experiencia, ¿no? El aprendizaje de todo este tiempo que hemos pasado, y que tampoco tenemos la certeza de lo que puede venir. Vamos a ser muy optimistas, pero bueno, vamos con prudencia. Doña Dunia, cuando don Pedro Sánchez, hablamos desde el 14 de marzo, decreta el estado de alarma, y hay servicios fundamentales, principales fundamentales, como es la sanidad, seguridad, limpieza, transporte y alimentación, un papel importantísimo que se jugaba. ¿Cómo lo vivió? Esos momentos, la gran familia que compone el equipo humano de trabajadores y trabajadoras de supermercados Spar, para que en esos momentos de ansiedad que incluso se despertaba en la sociedad, para que no faltaran alimentos, para que darle ese servicio, y sobre todo para transmitir en esa tensión que teníamos en nuestras casas también, porque quedarnos en casa es algo anormal, para que el propio cliente tuviera esa tranquilidad, y sobre todo los trabajadores y trabajadoras cómo respondieron y cómo se armó el supermercado Spar para dar esos servicios con seguridad. Bueno, efectivamente, cuando se decretó el estado de alarma, ese sábado ya, el domingo ya nosotros estábamos trabajando, lógicamente, desde la central de Sencosu para dar toda la orientación a todos los supermercados de Spar de Gran Canaria. Nosotros ya contamos con 190 supermercados y más de 3.300 trabajadores en esta isla de Gran Canaria, con lo cual no era solo el abastecimiento, que ya ahora comentaré que ya íbamos trabajando en ello con anterioridad, sino también el cuidado y la seguridad de nuestros trabajadores, además de abastecer a la sociedad. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Lo primero, por supuesto, también nosotros teníamos personal en oficinas que había que cuidar desde el primer día, pues con el teletrabajo, que si quieres comentamos más tarde, pero lo primero era el abastecimiento de las tiendas, es decir, que la sociedad de Gran Canaria no se preocupara por el abastecimiento, el acaparar productos, ya debido a la incertidumbre que conllevaba la situación. Nosotros desde Spar Gran Canaria pertenece al grupo Spar Internacional, trabaja bajo la enseña de Spar Internacional, aunque es una sociedad 100% canaria, ¿no? Con socios y franquiciados canarios. ¿Qué pasa? Que nosotros ya veíamos esto en Spar China o en otros Spar en el mundo que ya iban más avanzados en la pandemia. Nosotros ya llevábamos más de 3 semanas abasteciéndonos de los productos básicos, como podía ser el arroz, el agua, las legumbres, la leche, aunque teníamos que tener cuidado con la caducidad. Es decir, ya nosotros estamos trayendo a nuestros almacenes mercancía. Cuando se decreta el estado de alarma, ya nuestros almacenes estaban casi al 90% de capacidad. Hablamos de 22.000 metros cuadrados de superficie, donde tenemos productos secos, y 5.000 metros cuadrados de una plataforma de frutas y verduras, con lo cual ya estábamos preparados para la situación. De hecho, lo que lanzamos fue un primer mensaje a los medios que nos lo pidieron, de fotos de nuestros almacenes. No había necesidad de acaparamiento porque estábamos bien surtidos y teníamos la garantía. Spar ya lo había trabajado para que la tranquilidad de la sociedad.
Es cierto que el mensaje, aunque lo diera, es normal, la incertidumbre y la desconfianza, porque no sabe, pues hace que igualmente haya acaparamiento. Pero sí es verdad que no todo el mundo, hubo acaparamiento por ciertos productos, anecdóticos también, pero en general ya cuando los primeros días ya las personas veían que había, aunque costaba incluso reponer hasta el primer día, no nos daba tiempo, pero siempre veían que seguía habiendo mercancía y ya la sociedad empieza a tranquilizarse, ¿no? Eso respecto al abastecimiento. Respecto a todas las medidas de seguridad, nuestra gran preocupación, nuestros trabajadores y sus familias. La exposición de eso debido a la falta en un principio de material de seguridad, ¿no? Como sucedió a nivel nacional. Nosotros de verdad que en esa parte también teníamos ya pedido material, tan pronto lo tuvimos, lo entregamos a nuestros trabajadores, dimos indicaciones de distancia, de lavado de manos, todo lo que se podía hacer hasta que pudiera llegar los materiales de prevención, ¿no? Constantemente trabajando con las empresas de riesgos laborales e intensificación de la limpieza en los supermercados, en nuestras grandes plataformas, había una limpieza exhaustiva a fondo de todos los productos. Decir que el trabajo fue en paralelo y después adaptándonos a todo lo que decía el BOE, porque claro, era una incertidumbre, porque salía una normativa por la mañana y por la tarde la cambiaba. Exacto, y sí, y además de eso, tenías que trabajar con los abogados con la interpretación de ciertas normativas que salían, porque muchas de ellas pues tenían una interpretación pues un poco ambigua. Entonces teníamos que intentar hacerlo de la mejor forma, que dijimos, bueno, pues lo vamos a intentar hacer lo mejor posible con la ley en la mano, con la ayuda de nuestros asesores, los abogados y sobre todo las empresas de riesgos laborales. Y así lo hicimos y bueno, y paulatinamente pues fuimos afrontando la situación. Si me permite, volvemos un poquito atrás a la logística. ¿Cómo se organizaron? Porque claro, el desbordamiento de los vecinos y vecinas que adquirían esos productos significaba un trastoque a la logística que ya tendrán programada por sectores, por supermercados. No sé cómo lo tienen ustedes organizado. En este caso se le desbordaría porque sería totalmente todos los supermercados desabastecidos. A la vez, exacto. Sí, tuvimos que reorganizar toda la logística. De hecho, tuvimos que intensificar el turno noche porque contratamos a más de 30 operarios. Pues estuvimos lanzando ofertas de trabajo para preparadores en las plataformas, era necesario. Hablamos con los transportistas, que desde aquí agradezco a los transportistas, pues esa labor que está parece que en segunda línea, pero que era vital para nosotros, porque no solo dónde almacenar, sino cómo llevarlo. Y la verdad que respondieron muy bien, teníamos camiones preparados para que intensificar las rutas y aumentarlas, y así lo hicimos. También la ayuda también en lo que es los muelles, también cuando llegaban los contenedores, llegamos a un punto de tener 28 contenedores parados para ir recibiendo nuestras naves, y al final nosotros teníamos el 90, llegamos en la nave de plataforma SECO 98% de capacidad de ocupación, es decir, eso es altísimo, nunca lo habíamos tenido, pero lo que teníamos claro que teníamos que dar una tranquilidad. ¿Por qué? Por el control de aforo en las tiendas. Era complejo, es decir, nuestros trabajadores, y desde aquí también lo quiero agradecer, no me voy a cansar de agradecer la predisposición que tuvieron y compromiso de todos los trabajadores y su familia de Spar Gran Canaria, porque fue ejemplar, sabiendo que la ciudadanía, pues lógicamente a veces quiere entrar, no entiende por qué no, hay que mantener las distancias, y aún así no nos los pusieron tan difícil, Habían casos como siempre, pero en general hubo cumplimiento. Sí es cierto que la primera semana fue la más complicada. La primera semana fue más complicada porque era improvisar. Primero el metro de distancia, que después que si había que llevar guantes, que si no guantes no, que si la mascarilla sí, que la mascarilla no. Y un sinfín que la verdad que se volvió loco. Y sobre todo el crear esa incertidumbre complica la labor de los propios trabajadores para poder comunicarle a los propios clientes que le habían dicho en el telediario de que no había que llevar guantes, pero que sí había que llevar guantes. Exacto. La verdad. Esa parte también han habido muchos casos, ¿no? El control de temperatura, ahora el tema de los test, en su momento las compras a las personas mayores, es decir, eso fue vital, ¿no? La prioridad en las cajas.
bueno, nosotros Sí. se nos desbordó totalmente. ¿A las personas mayores tuvieron ustedes? Claro, nosotros, nuestra preocupación, porque nosotros teníamos una preocupación que era, oye, estas personas mayores que no pueden venir y que no, porque se triplicó lo que era la compra a domicilio, como era de esperar. Entonces teníamos que atender a esas personas mayores. Entonces, gracias que SPAR, la única cadena de alimentación en Gran Canaria que tiene en sus 21 municipios supermercado, podíamos llegar fácilmente con nuestro personal. Y lo que hicimos fue reforzar también los reponedores y los repartidores que iban a domicilio. Entonces nosotros, por suerte, conocemos bastante en general, por esa de capilaridad que tenemos en la isla, a nuestra clientela. Entonces nos resultaba más sencillo identificar también y servir a estas personas mayores que nos llamaban y que necesitaban eso y que intentamos minimizar en el tiempo, pero yo digo que hubo que reaccionar muy rápido porque lo que hicimos fue retomar contratación de personal también para tiendas, para reparto de pedidos y luego también la parte turística, que después si quieres comentamos, Paco. Pues desviar recursos de unas zonas a otras. A la hora de dotar de equipamientos al personal, de dotarlo de esas mascarillas, de guantes, ¿llegó un momento de falta de material o ya habían ustedes...? Sí, nosotros ya teníamos pedidos realizados. Es cierto que la primera semana tardó algo más en llegar de lo que podía. Recordamos que fue un sábado y de repente ya había que usar mascarillas o no, se recomendaba. Entonces nosotros habían alguna deficiencia de material que no teníamos, pero siempre intentábamos buscar una alternativa. Si no teníamos guantes, íbamos a tener gel. Si no, pues siempre estaba el agua y jabón, que era lo básico, ¿no? Entonces siempre buscábamos, por ejemplo, las mamparas en las cajeras, para las cajas. Fuimos de la primera cadena de alimentación que montamos las mamparas, contratamos a personal de mantenimiento todo el fin de semana que trabajaran, calculábamos por minuto cuántas mamparas se podían montar lo antes posible, porque sabíamos que ahí iba la protección de nuestras cajeras, ¿no? Entonces, todo eso, lo que era actuar muy rápido. Aquí hay que actuar con prudencia, pero con rapidez. El proceso de decisión cambia. No puedes estar 2 días pensando cómo lo vas a hacer. Tienes que hacerlo cuanto antes, porque ahí va la salud. No estamos hablando ahora de... Por lo cual la capacidad de reacción fue de segundos. Sí. Y a veces, Paco, sinceramente, cuando veo el avance, ¿no?, a otros sectores, ¿no?, digo, nosotros vivimos esto desde el primer día, buscando cómo lo hacíamos, todas las medidas, viendo otros países, a ver qué hacían ellos, qué hacíamos nosotros, intentando adelantarnos. Ya teníamos uno, pero ¿qué hay más? Si la pandemia va más, por lo cual se creó un comité de emergencia. Sí, claro, sí. El comité estuvo creado desde el estado de alarma, el domingo por la mañana. Sí, ya estábamos todos trabajando desde casa, ya viendo los comunicados, los abogados, todo. Eso que tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Por lo cual fue un trabajo de no dormir. Sí, bueno, yo, mi equipo, la verdad que tengo un equipo espectacular y digo que las tiendas igual. Yo creo que hubieron, el sector de la alimentación, SPAR Gran Canaria, ha estado muchas noches sin dormir para surtir a la sociedad, ¿no? Entonces, y por ello, y por su protección, ¿no? Y sin dejar de ir muchos a la oficina, intentamos lo mínimo posible, pero... Usted siempre me ha valorado y siempre que hemos hablado, siempre me ha dicho el valor que ha tenido los trabajadores y trabajadoras de la cadena de supermercados SPAR, el estar ahí en estos momentos que eran los momentos, podemos decir, más difíciles, con más incertidumbre, que tenemos nuestra familia. Hay una preocupación, pero ninguno dijo no. Todos ahí en primera línea y con ese trabajo y esa constancia, y sobre todo transmitiendo tranquilidad con la amabilidad que siempre tienen los trabajadores y trabajadoras de supermercados SPAR. Paco, y efectivamente, y lo digo con la boca grande, porque cuando en medio de la pandemia, recuerdo además personalmente ir a un SPAR a intentar animar, a ver cómo iba, y recuerdo esas caras de nuestro mismo personal controlando el aforo en la tienda, y entrabas e intentabas dar ánimo y veías las caras de concierto y las caras de ¿por dónde va a ir esto? Es decir, eso estaba ahí, no podía ser de otra manera. Somos humanos y la preocupación de ti mismo, de tu familia, de cómo va a evolucionar esto, pues estaba en la cara de ellos, ¿no? Pero después,
hablabas con ellos y ellos decían, no, pero hay que sacarlo, claro, ¿qué vamos a hacer? Yo prefiero estar aquí que en mi casa porque así podemos... Querían aportar, es decir, que los trabajadores de Spar Gran Canaria se preocupen porque es su isla, su supermercado de toda la vida, es decir, es digno de admiración, con lo cual yo no puedo estar más orgullosa del equipo que hay, y yo hablo en primera persona, pero tengo que decir que nuestro Consejo de Administración tiene unos valores humanos espectaculares y lo tenía muy claro, que lo primero eran nuestros trabajadores y el abastecimiento de la sociedad, eso es lo primero, pero también había que estar preparados para avalanchas, contratación de vigilancia, es decir, que en el, como dicen, la puerta de atrás había mucho trabajo también preparado por si la cosa se complicaba. Como se dice en el teatro, detrás del telón. El backstage. Pero mire, me quedo con un detalle que desconocía, la verdad, desconocía, y para mí es muy grato, ¿no? Porque para mí es muy sensible en parte de nuestra sociedad, nuestros mayores, los cuales siempre tenemos que mimar, y en esos momentos cuidar más que nunca, y en estos momentos también. ¿Cómo ha articulado, de dónde partía esa idea de esa sensibilidad de llevarle las compras a nuestros mayores y ese contacto con nuestros mayores? Sí, nosotros incluso llegó en medio de la pandemia, hicimos una prueba, queríamos hacer en medio de las llamadas una prueba piloto, y la hicimos de un call center interno. En ciertos no pudimos llevarlo a cabo en todos los supermercados, pero sí preguntábamos la edad, preguntábamos en cuánto tiempo, teníamos todo automatizado para saber en cuánto tiempo se les servía a esas personas mayores para darle la prioridad. Es decir, queríamos llegar a ese nivel de control que de hecho ahora estamos desarrollando. Por eso digo que nos viene un buen aprendizaje de muchas cosas que se pueden hacer ahora, de siempre donde hay una crisis hay una oportunidad, ¿no? Pues aquí la estamos nosotros intentando aprovechar también. Me hacía usted mención del teletrabajo, ¿cómo lo elaboraron? El teletrabajo también es un factor que nosotros tenemos directos en oficinas trabajando en la central, más de 200 personas. La preocupación principal era llegar ese lunes por la mañana y esas personas pues tenían que fichar, había huella digital, cosa que ya no se podía hacer en ese momento al día siguiente. Y ya nosotros habíamos ampliado nuestra banda, la VPN, para todo el tema de los ordenadores, para trabajar desde casa. Es decir, ya nosotros teníamos nuestro equipo informático haciendo eso, ya lo habían hecho, el incremento del VPN para que ellos pudieran trabajar desde casa. Con lo cual fue relativamente sencillo mandarlos el primer día a casa. Si no fue el primero, recuerdo perfectamente, ese lunes por la mañana, estuvieron, nos reunimos otra vez el comité de dirección de crisis, como digo yo, del domingo, que ya veníamos del domingo, y entonces ahí ya al día siguiente decimos esto sí, esto no, por departamentos, a casa, esto van, y ya se estaban mandando a casa, porque sabíamos que las menores trabajadores posibles a nivel presencial, pero también porque ya estaba preparado, ¿no? De informática, ya a la vez que hacíamos el abastecimiento sabíamos que si pasaba el teletrabajo ya también estaba en otros países, es decir, que íbamos avanzados en la pandemia, con lo cual ya nosotros sabíamos que nos podía tocar y si no ya lo teníamos preparado. Por lo cual ustedes no improvisaron, ya tenían la ruta. Sí. Bueno, Paco, no puedo decir que no improvisáramos porque lo que era todos los decretos y todo lo que salió, pues al final te hacen improvisar, ¿no? Dentro de lo que había, pues ahora tengo que adaptarlo a esto o ahora, pero sí es cierto que habían dos cosas fundamentales, que era el teletrabajo, el abastecimiento, temas de seguridad que ya teníamos también pedido. Habían cosas que ya se estaban trabajando, no digo de todo, pero es cierto que tuvimos que reaccionar, es decir, sobre todo el surtido de productos, ¿no? El surtido de productos no dependía solo de nosotros, dependía de los proveedores, ¿no? Los proveedores también, sus cadenas de suministro, es decir, sus fábricas, pues tampoco daban abasto, es decir, nosotros teníamos nuestros jefes de compra trabajando y ver cuántos contenedores podía pedir, tenían otras empresas que también tenían que surtir y se peleaban por decir, bueno, pues dame lo básico a mí, luego la semana que viene otra parte, y así íbamos jugando pues con todas las marcas, intentando ir abasteciendo y que no se quedara, es decir, que también ibas trabajando en función de cómo iba surgiendo, ¿no? Porque en compras no solo era Gran Canaria, es que dependíamos, y ni solo del resto de la competencia, sino dependíamos que el resto de países del mundo también pedía lo mismo que nosotros. Si pedía el papel higiénico, la levadura, el
el arroz, es decir, que era una situación mundial que al final indirectamente afecta a todos, ¿no? Llegó un momento de preocuparse porque muchas empresas, muchas fábricas a nivel nacional entraban en un ERTE, cerraban esas empresas. ¿En algún momento tuvieron esa preocupación de que esas empresas pararan la producción y no pudiera tener ese suministro? En general, nosotros en la preocupación a nivel de suministro de proveedores, pues la verdad que no nos entró esa preocupación porque teníamos bastante identificados todos los proveedores que podían surtir de lo más básico, con lo cual esa parte no nos afectó demasiado. Otra cosa es lo que luego nos pasaba a nosotros también. Nosotros tenemos una parte en zonas turísticas a nivel de ERTE. Nosotros tenemos el 28% de nuestra facturación de Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria ya factura 345 millones de euros. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Líderes en el mercado de frutas y verduras con más del 26%. Eso hay que facturarlo, ¿eh? Sí, hay que facturar mucho. Y bueno, y cuando empezó todo esto, nosotros tenemos tiendas en zonas turísticas que se vieron afectadas. Hubieron cierres en zonas turísticas de tiendas, porque a veces cuando dice la alimentación, bueno, vendió mucho, sí, pero habían cierres también en las zonas turísticas, los hoteles cerraron. Y cerramos más de 13 tiendas en las zonas turísticas que teníamos que intentar ver cómo ayudar a colaborar en primera instancia, a la vez, paralelamente a la situación, cómo podíamos ayudar para que ellos se vieran con el apoyo de lo que es toda la central de Spar Gran Canaria. Entonces ahí también estuvimos con los socios afectados. Y en este caso con los trabajadores, ¿los reubicaron? Sí, en este caso concretamente una de las sociedades más turísticas tuvo que hacer un ERTE de casi menos de la mitad de la plantilla. Fue el único caso, una de las sociedades. El resto, la verdad, que intentaban reubicarlo. ¿Por qué? Porque debido a la ventaja de la capilaridad en toda la isla, pues nosotros podíamos mover personal de unas tiendas a otras para minimizar eso. Es la organización. Sí, y trabajar como un reloj suizo. Sí, ahí tiene que ser tiene que ser muy claro, lo concreto, lo que tienes que hacer. No puedes andar con ambigüedades. Te puedes equivocar, pero si te equivocas, quien no trabaja no se equivoca, pero en estas cosas hay que intentar equivocarse lo menos posible, pero actuar. No puede haber algo muy dubitativo porque... En estos momentos incluso hay socios que me han comentado, dice, ahora he valorado más que nunca ser socio de una gran cadena de supermercados como es Spar, cómo ha trabajado, cómo ha evolucionado y cómo he podido responderle a mis clientes. Sí, hombre, es importante trabajar bajo una enseña así. Spar es la primera cadena más importante a nivel mundial de supermercados. Entonces, hablo de minorista. Entonces, el aprendizaje, las sinergias con el resto de países a nivel mundial te ayudan a trabajarlo. Y después, efectivamente, ya tienes un respaldo, tienes una central que te puede ayudar, que te puede orientar a lo que tienes que hacer, ¿no? Las tiendas Spar esperan, aunque son bastante autónomos y cada socio es dueño de sus tiendas, una o varias, las que sea, o franquiciado. Por eso me gustaría explicar, porque a veces hay mucha confusión en qué es Spar Gran Canaria, ¿no? Es una sociedad 100% canaria con 20 socios y 19 franquiciados. Eso significa que la sociedad como accionistas tiene a esos 20 socios y luego a los 19 franquiciados. Nosotros no hacemos distinción en trato entre socios y franquiciados. Lo que intentamos es dar el servicio a todos por igual. Y todos esos engloban los 190 tiendas de la isla. Y dentro de la isla es una sociedad 100% capital canaria que pertenece a Spar Española y representa el 24% de facturación de Spar en España, que es bastante, y solo Spar Gran Canaria representa el 57% de todo Spar en Canarias, con lo cual una sola isla representa casi más de la mitad de la facturación de todo Spar en Canarias. Y bajo la enseña de Spar Internacional, todos los modelos, un Spar natural que tenemos aquí, que se creó, novedad a nivel mundial, que ahora está copiando Rusia u otros países que lo hemos ido a presentar, o nuestra nave del Merca lo hemos presentado en Noruega, por ejemplo. Es decir, ¿qué intentamos? Pues hacerlo lo mejor posible. Es una sociedad compleja porque es horizontal. Cada sociedad es dueño de sus tiendas, pero a la vez pertenece al grupo, a la enseña Spar
Gran Canaria, ¿no? Entonces eso tiene muchas ventajas, tiene su inconveniente a veces de tomar las decisiones de una manera horizontal bajo el convencimiento, bajo los números, no son decisiones verticales, se dice esto y todo el mundo lo hace igual, de ahí la disparidad que se puede haber en algunos supermercados de Sparo, en que intentamos ir encaminándonos a la homogeneidad en muchos casos, en las reformas, en cosas que estamos haciendo, pero es diferente de gestionar con una empresa vertical. Algo que también influyó mucho esta pandemia y quedarnos en casa y los cierres de las zonas turísticas de los hoteles afectó mucho al sector agrario, y en este caso a los agricultores que se vieron con un sobreestocaje y no le veían salida a ese género que tenía. ¿Cómo actuó el supermercado Spar con esa nave, con esa plataforma que tiene ubicada en el mercado de Las Palmas? Exacto. Bueno, es que hubieron varios temas, además de todo lo que hemos hablado, paralelos a esto. Es decir, es importante hablar de las donaciones a las organizaciones para ayudar a las familias, que eso también triplicamos las donaciones a las organizaciones. Y por otra parte, el sector primario, que tenía ese exceso. Nosotros tenemos muy buena relación en general con los organismos públicos porque intentamos trabajar de la mano con ellos. Con el Cabildo, por ejemplo, trabajamos en el proyecto Gran Canarias Me Gusta. Es decir, queremos apoyar todo lo local. De hecho, el 55% de nuestros proveedores en nuestra nave en Merca Las Palmas son proveedores locales. Y eso es lo que intentamos fomentar. Si no podemos a veces llegar a más es o porque no tienen la calidad a lo mejor que nosotros requerimos en algún momento determinado o la producción suficiente para llegar a todos nuestros SPAR. Ahí podemos nombrar el convenio de la papa, el convenio de la naranja de Telde, es decir, y además queremos incluir más convenios, ¿no? Entonces nosotros cuando vimos ese tema, uno de los problemas, dijimos, bueno, el Cabildo nos dijo, está pasando esto, nosotros vamos a echar una mano, dijimos nosotros también. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues todos los dos jefes de compra del Merca, nuestros jefes dijeron, hay que llamar a esos agricultores y ver en qué podemos ayudarles, qué excedente tienen, en qué condiciones la tienen. Entonces, en este caso salió sobre todo la sandía y el melón. Compramos muchísimos kilos de sandía y melón y de verdad que lo que no compramos de más era porque ya no podíamos venderlo en nuestras tiendas, es decir, o no teníamos capacidad en las tiendas para venderlo por el volumen o porque realmente en algunos casos alguna condición no cumplía los requisitos que nosotros buscamos en calidad, ¿no? Entonces, pero ya digo que de hecho en la aldea, en Tasarte, un agricultor que me reunía el otro día con él venía a agradecernos la compra de la sandía que le habíamos hecho. Y él decía, me gustaría trabajar con ustedes porque he sobrevivido gracias a ustedes, gracias a SPAR, nos lo decía este señor. A mí me asombraba porque sabíamos que habíamos intentado colaborar, pero hasta ese punto que alguien te diga, he sobrevivido, mi familia, gracias a que ustedes me han comprado esa sandía que yo tenía en exceso porque era la vendía a los hoteles, a la restauración, pues la verdad que es un orgullo para SPAR que podamos aportar en ese sentido, porque al final todo repercute otra vez en la isla, en la tierra, y estamos ayudando a las familias, a la sociedad, es decir, es que todo un círculo que deberíamos tenerla. Nosotros, la cadena SPAR Gran Canaria lo tiene muy claro, ayudar al proveedor local, la cultura canaria, a los trabajadores canarios, a la familia canaria, esa va en el ADN de nuestra empresa. Y así tiene que seguir, los trabajadores que estén dentro tienen que entenderlo así y me consta que es así y además que lo viven, no es nada obligado, es como natural, ¿no? Hace usted mención de esas aportaciones a los bancos de alimentos, aportaciones solidarias en esos momentos incluso donde también los más necesitados se sentían todavía más desamparados. Mucho más, de verdad, se desbordó las peticiones de las diferentes organizaciones. Igual tengo que decir que SPAR lo hizo, nuestros competidores también lo hicieron, porque hay que ser honestos, pero nosotros triplicamos las donaciones que teníamos y a diferentes organizaciones. Nosotros históricamente ya trabajamos con el Banco de Alimentos durante todo el año, pero ahora intensificamos mucho más con Cruz Roja y con Cáritas. Entonces, tarjetas monederos nos decían, bueno, tenemos unas cantidades, queremos ayudar a las familias con X vales de X dinero. Pues nosotros preparábamos el surtido, el básico, unas veces nos lo pedían, otras veces lo preparábamos nosotros y nos adaptábamos a lo que pedían. Y después, esa con colaboración con las organizaciones públicas y otra ya directamente nosotros que decíamos, vamos a enviar esto como donación ya por parte de SPAR, ¿no? Entonces,
Todo eso trabajó también muy en coordinación con ellos y la verdad que yo creo que fue bueno. Incluso nos sorprendió algunas donaciones particulares que nos llamaban y por favor queremos que envíen esto a un hospital, aporto tanto a nivel particular porque me han ayudado y me gustaría que SPAR lo preparara. También hubieron casos así, hay mucha solidaridad que a veces no vemos, ¿no? Y que está detrás, incluso que eran anónimas, no querían decir quién eran, ¿no? Doña Dunia, hubo un momento y la verdad que en una situación, pero siempre en este mundo, para ver el mundo tiene que ver de todo, quien dio el cante, y el cante salía en algunas que otras publicaciones donde decía que en este estado de pandemia, en este estado de quedarnos en casa, en este estado de darle ese servicio, pues a veces los malos comentarios o las malas noticias o falsas noticias dañan mucho a ese trabajo que hemos hablado. Fíjese por dónde, todo lo bueno que hemos hablado, cómo se dañó, diciendo de que los supermercados subían los precios, de que los supermercados retiraron todas las ofertas para ganar más dinero. ¿Eso le afectó a la familia de supermercados para que no se sienta identificado con eso? Sí, eso voy a decirlo porque eso fue también en el medio de toda la pandemia. Mire, una directriz clara que dio nuestro Consejo de Administración era no parar las ofertas y no subir los precios. Eso fue clarísimo. Es decir, si en alguna decisión había alguna duda, en esta no. Entonces, las ofertas, que era complicado, nosotros no paramos las ofertas. Al contrario, lo que hicimos fue, la dábamos en papel, no podíamos hacer el buzoneo, la poníamos en una web. Las ofertas, lo que teníamos que tener cuidado era la cantidad de productos que poníamos en oferta. ¿Por qué? Porque no podíamos tener avalancha en nuestras fruterías, por ejemplo. Entonces, si tenías que controlar el aforo, pero hacías una llamada de oferta, pues podía ser complejo. Intentamos hacerlo con cabeza, es decir, vamos a ver cuántos productos que no sean demasiados para que no... porque solo pasó la primera semana, ya la siguiente ya volvimos prácticamente a la normalidad del número de referencias en oferta, pero nunca quitamos las ofertas, porque eso fue una directriz muy clara. En este momento lo menos que podemos hacer es eso, pero hay que trabajarlo bien para no producir avalanchas, porque sería un problema dentro de la tienda, ¿no? Entonces, esa parte, nosotros también nos dimos cuenta que en esos primeros días la mayoría de la gente no le importaba la oferta. Le importaba tener producto en su casa, no era su prioridad esa, con lo cual las ofertas casi ni se movían, ¿no? Esa primera semana tampoco eran efectivas, pero nosotros no íbamos a quitarlas. En cuanto a los productos, cuando decían que si los productos habían subido, nosotros no subimos los precios de los productos, y si en algún caso se vio subida de productos, podría ser en caso de que algún proveedor había aplicado la tarifa y se había aplicado directamente al precio, como se aplica siempre, cuando te suben la tarifa tú tienes que subir el precio, ¿no? Pero en ningún momento, si hubieron casos así, eran esas razones. No dejamos de repetirlo, es decir, no hicimos nada diferente a lo que estábamos haciendo con anterioridad. Es cierto que la carne, por ejemplo, achacaban que había subido, efectivamente porque había una escasez o porque ya venía de hasta anterior a eso, ¿no? Pero no era porque intencionadamente algún supermercado subiera. Yo, lógicamente, hablo de nuestra enseña, ¿no? Pero nosotros en ese caso no. Son conscientes el grupo SPA, no solo, y en esta situación que estamos, porque hay mucha preocupación, hay muchas personas que actualmente están asumidos en ese ERTE, la economía de Canarias gira a través del turismo. Estamos viendo los conatos que estamos viendo de estos brotes que están viendo de esta pandemia, y existe esa preocupación, incluso con poner en marcha el motor económico que es el turismo. ¿Es consciente la cadena de supermercados SPA, la familia de supermercados SPA, no solo de los puestos de trabajo, porque a veces valoramos y solo ese campo de visión lo cerramos, pero tiene que ser más amplio, no solo los puestos de trabajo directos que genera la familia de supermercados SPA, sino los que genera indirectamente supermercados SPA? Sí, a ver, lo que no voy a decir desde el primer día, pero las primeras semanas ya nosotros teníamos hecha una estimación de cómo íbamos a terminar este año. Es decir, en medio de la pandemia ya nosotros sabíamos que teníamos un crecimiento, luego se iba a estabilizar, luego había una división entre la zona nacional y la zona turística, y luego una caída. Y es tal cual lo que está pasando ahora, ¿no? Esa previsión de demanda, de paro que ya el gobierno ha anticipado,
nosotros ya teníamos esos números hechos prácticamente la segunda semana, los teníamos que hacer para saber lo que iba a pasar. Por supuesto que somos conscientes, ahora nosotros tenemos claro que va a haber a la larga un cambio en el consumo, pues seguramente por el mix de productos que se compran y la cantidad de la compra, porque al final indirectamente nos va a afectar. Por nuestra parte, nosotros lo que intentaremos es irnos adaptando en función vaya evolucionando la economía de Gran Canaria, en la medida que nosotros podamos, ¿no? Pero bueno, nosotros por ahora, la plantilla, ya digo, está, exceptuando la zona turística que tuvimos que actuar, pues intentando ver cómo reactivamos otra vez esa parte, y todo lo que es los indirectos, el transporte, los proveedores locales, todo esto, nosotros estamos trabajando en la misma línea, es decir, por ahora no hemos parado nada. Pero eso es una responsabilidad que se le agrega, que no es directamente esos puestos de trabajo que depende de Supermercados Spa, que no son trabajadores de Supermercados Spa, pero son la logística, proveedores, fábricas, que el sector, los sectores primarios, en este caso nuestros agricultores, que depende del motor de Supermercados Spa, que son puestos de trabajo indirectos. Sí, hombre, ya nosotros, el tema de los agricultores sobre todo, sentarnos con ellos siempre, es decir, para ver la casuística de cada uno, eso lo tenemos, lo hemos hecho siempre y ahora más de cerca, ¿no? Y bueno, y toda la parte de proveedores en general, pues todo lo que nosotros podamos comprar, podamos ayudar, lo vamos a hacer. Es decir, ellos muchos se van sentando con nosotros, tengo este problema o en qué puede colaborar Spa, y nosotros siempre vamos a buscar la fórmula de hacerlo. Lógicamente lo haremos en función de la demanda de nuestras tiendas y todo lo que podamos hacer, pero que no vamos a dar un paso atrás en nada por la situación y voy a ser prudente, ¿no? Tenemos que, ahora es cuando más tenemos que trabajar de la mano, todo. ¿Esta situación ha trastocado el crecimiento de Supermercados Spa? Lo que ha trastocado es la dinámica, los picos, ¿no? Y los picos se ven en todo, ¿no? Se ven en la facturación, es que es normal. No podía ser de otra manera, pues hay un pico de crecimiento, diferenciando las zonas y luego una bajada, ¿no? Se tiene que estabilizar y al final la media del año pues quedará pues compensando esos picos que lógicamente solo se producen por una situación como esta. Con lo cual que digamos que hay un exceso de crecimiento o de decrecimiento, pues dependerá como digo yo, la combinación de la empresa, ¿no? Si tiene mucho peso en la zona local o parte en turístico, es decir, todo dependerá de eso. En nuestro caso es lo que yo dije, el 28% en turístico y el resto en local, y ahora se está estabilizando. ¿Se ha paralizado alguna apertura? Paramos incluso a final de la pandemia, además hay una foto de archivo, como digo yo, ya con las mascarillas, el Spar El Goro, que lo abrimos, no lo paralizamos, era una apertura que estaba prevista y se abrió, y tuvimos una reforma que aplazamos, que ya ahora en agosto ya la llevamos a cabo. Tuvimos una apertura que se dijo, vamos a esperar, pero porque era inviable hacerlo en ese momento, pero está pospuesta, no está cancelada. Pero realmente no ha habido nada, nuestros socios y franquiciados siguen caminando, es impresionante porque ellos... Con más ganas todavía, sí, ¿no? Ahora como a fuerza, porque se sienten más respaldados, ¿no? Sí, la verdad que no ha habido un cambio radical en los planes que teníamos previstos, ha habido más bien aplazamiento. Porque a veces estos momentos, y cuando analizamos, dice, pues ahora me siento más fortalecido, con más confianza. Sí, yo creo que el optimismo de nuestros socios y franquiciados es impresionante, porque retomamos y ya querían saber cuándo venían las reuniones presenciales. Son trabajadores, claro, es que ellos han empezado, han creado su negocio de abajo. No estamos hablando de personas que son dueños que están el día a día en la tienda, entonces lo viven de otra manera. Son empresarios como digo yo, de raíz, ¿no? ¿Esa es la clave del éxito de Supermercados Spa? ¿O parte? Esa es una gran parte, ¿no? El cómo ellos tratan a su clientela del municipio, ¿no? De su zona. La humildad, cómo trabajan ellos, cómo han creado algo de la nada y han podido ir creciendo poco a poco. Y ellos dan trabajo a su familia, a sus vecinos, al pueblo canario, ¿no? Entonces eso, el valor humano que tiene eso, yo creo que es una diferenciación clara
la atención personalizada que tiene el SPAR y sobre todo la relación calidad-precio que siempre quieren trabajar, estén donde estén. Es decir, es curioso porque decir, no, unos pueden velar por tanta gente opinando, puede decir, no, esto no, no, pues generalmente vamos alineados. Las directrices de la empresa se presentan los planes y ellos vamos muy alineados y no fácil, con 39 socios y franquiciados opinando, ¿no? Pero algo que veo que ustedes valoran mucho es la calidad de los productos. Sí. Algo que velan mucho y le pasa ese examen. No, muchísimo. De hecho, la plataforma del Merca, cuando la abrimos, era porque teníamos claro que, aún siendo líderes en el mercado, lógicamente es más difícil crecer y tienes que mantenerte. Y nosotros competimos con enseñas muy importantes que tenemos que seguir todo el día trabajando y mejorando. Nuestra filosofía es mejora continua. No podemos salir de eso, porque si no te adaptas y no tienes mejora continua, pues no avanza. Entonces, la nave nueva que hicimos, totalmente refrigerada, esté el producto el menos tiempo posible, y un departamento de calidad interno que tenemos para todavía mejorar todo. Y nuestro jefe de compra queremos dar una calidad muy buena en lo fresco. Igual queremos en fruta y verdura, como estamos trabajando en la carne, como estamos trabajando en la panadería. Es decir, todo lo que sea fresco, tenemos que ser la referencia. Entonces, en eso seguimos trabajando y hay mucho que hacer todavía. Doña Dunia Pérez, directora general de Supermercados SPAR en Gran Canaria, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos a conocer ese trabajo que han llevado a cabo a través de todo el equipo humano que compone la gran familia de Supermercados SPAR, de todos los trabajadores y trabajadoras que han dado ese servicio primordial, importante, de no tener falta de abastecimiento en nuestros hogares, esa confianza que siempre ha transmitido Supermercados SPAR, y darnos a conocer y valorar ese trabajo. Ha sido un placer tener esta casa y no me gustaría marcharme y despedirla sin darle la oportunidad, por supuesto, de dirigirse a todos los clientes de Supermercados SPAR, vecinos y vecinas, y no solo clientes, y animar a aquellos clientes también que pueden ser futuros, que pueden ser potenciales de Supermercados SPAR, invitándolos, por supuesto. Pues nada, Paco, primero agradecerles la oportunidad de poder comunicar todo lo que es SPAR un poquito más en detalle, y agradecer a los clientes la paciencia que han tenido en esta pandemia con nuestros trabajadores y en nuestro supermercado. Gracias a todos por seguir confiando en SPAR y que seguimos trabajando por el bien de esta tierra. Gracias a nuestros trabajadores, indudablemente, que han sido un ejemplo a seguir, y estamos totalmente orgullosos con ellos. Gracias a todos. Pues doña Dunia, un placer. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poquito más la gran familia de Supermercados SPAR. Ha sido una responsabilidad por parte, y tenemos que, así de claro, agradecer esa labor que han hecho hombres y mujeres, trabajadores, padres y madres de familia, que han estado ahí día y noche trabajando para que no nos faltaran esos alimentos y que pudiéramos tener esa confianza, de no esa falta de alimentos. Nos vamos a unos minutitos de publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV.